Salmo 32, leemos todo el Salmo, solo nos vamos a detener en los primeros 5 versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi verdor, perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro Dios, por tus ricas bendiciones. Toda la gloria es para ti, como mencionaba recién Martín, mientras disfrutamos de este cántico, pensando también, tratando de llevar nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesucristo, porque por su resurrección, un día domingo es que hoy estamos acá juntos como iglesia, y por eso te alabamos también, pensando en el sacrificio que Él realizó en el Calvario, ocupando así nuestro lugar, los azotes que nosotros merecíamos, y Cristo así nos salvó. Qué maravilloso, Dios, ser salvo y disfrutar esta vida en abundancia que tú nos das. Te adoramos, oh Dios, y ahora abrimos la Biblia y somos conscientes que necesitamos de tu gracia también, porque nos distraemos y pensamos en otras cosas y a veces tampoco ignoramos que la verdad que las Escrituras enseñan que Satanás también puede arrebatar la palabra a los corazones. No queremos que eso suceda. Te ruego, oh Dios, que nos ayudes, que tu Espíritu la pueda hacer germinar en nuestros corazones y podamos apreciar lo que hoy vamos a prestar atención con respecto a este salmo. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre hay momentos, ¿verdad?, en nuestras vidas como que nosotros queremos inmortalizarlos, ¿no? Recordarlos por siempre, una y otra vez. Sobre todo momentos que nos han causado alegría, mucha felicidad, dicha. No sé si alguien todavía usa esos anotadores, los famosos diarios. Bueno, si todavía lo utilizan, seguramente allí habrán escrito muchas veces los momentos gratos que les han tocado atravesar, ¿no? Porque por lo general son los que queremos recordar. Ahora, hoy, con el tema esto de las fotografías, con buenas resoluciones en algunos celulares, por ahí es un poco más fácil, ¿no? Sacás una foto, lo posteás y después al tiempo te sale un recuerdo y ahí ya más o menos vas inmortalizando los momentos gratos que viviste. El nacimiento de tu hijo, cuando se le cayó el primer diente, bueno, su primer día de clases, después si es nena a los 15 años, su casamiento, si es varón a los 18, el bautismo en las aguas, la ordenación al ministerio, después un montón de cosas que nosotros siempre queremos recordar. Leí de un padre que le creó a su hija un Gmail y allí va mandando las fotos y videos que comparte con ella y espera darle la contraseña cuando sea grande, ¿no? Está bastante buena la idea para implementar, ¿no? Ahora, en nuestra porción, acá en el Salmo 32, tenemos registro que ha dejado David de uno de los momentos más importantes de su vida, ¿no? Tremendo momento, en el que él experimentó la dicha, la bendición, el gozo de haber sido perdonado por Dios y reconciliarse otra vez con él, ¿no? Yo en su lugar hubiese compuesto con arpa y todo un poco más de cómo le corté la cabeza a Goliat, cuando Saúl tuvo celos de mí, ¿no? O lo que sentí cuando el rey Samuel me ungió, un poco de ego, pero es impresionante lo que escribió este hombre. Obviamente entendemos la inspiración del Espíritu. Por lo general, no son las cosas que a nosotros nos gusta contar, ¿no?
porque todo el trasfondo viene de un momento que cualquiera quisiera borrar de su vida. Digo, ¿cuánto habrá deseado David retroceder el tiempo y nunca haber hecho lo que hizo? Le trajo tanta amargura, vergüenza pública, pero sobre todo él ofendió a Dios. Eso es lo más tremendo, más allá de que hizo daño a otra gente también. Pero lo que experimentó luego es comparable a como cuando una persona tiene un accidente tremendo y sale milagrosamente con vida y se recupera y dice, siento que nací de nuevo. Dios me dio otra oportunidad. Entonces David lo inmortaliza en este salmo, por así decirlo, ¿no? Es un salmo que cronológicamente debería estar después del Salmo 51, ¿no? En aquel salmo David reconoce su pecado, su maldad, ruega la misericordia de Dios, pide ser limpiado, pide un corazón limpio y un espíritu recto, etc., ¿no? Lo escribe después de haberse llegado a Betsabé y de haber sido amonestado por el profeta Natán. Y este salmo, el 32, podríamos decir que es el resultado de aquel arrepentimiento. La hora amarga pasó y he aquí un nuevo amanecer. Y en aquel salmo, el 51, David pide que Dios le devuelva al gozo de la salvación, que espíritu noble lo sustente. Entonces dice él que enseñará a los pecadores los caminos de Dios. Y aquí tenemos esa enseñanza, ¿no? Una enseñanza que él puede dar ahora desde su experiencia. Es un salmo pedagógico, instructivo, sapiencial, contiene sabiduría, es teológico también. Una vez nosotros prestamos atención, recuerdan, al Salmo 88, y allí también nos encontramos en el encabezado con la palabra masquil, así como en este salmo. Se cree que el uso de esa palabra es para mostrarnos, la audiencia, que es un cántico instructivo y meditativo, y sin duda que lo es este salmo. Contiene mucha enseñanza, específicamente sobre la culpa del pecado, las consecuencias del pecado, la confesión del pecado y la felicidad que experimentan aquellas personas cuando sus pecados les son perdonados, ¿no? Entre otras cosas que vamos a ir desarrollando. Ustedes me han escuchado decir a mí en varias oportunidades que los cristianos son las personas más felices del mundo, ¿no? O deberían serlo, y lo creo. No porque sean los campeones de la vida, o porque sean mejormente morales que otros, o porque les va mejor en los asuntos cotidianos, no, sino porque a ellos, a los que creen, les está reservado el más grande gozo que cualquier hombre pudiera experimentar. Es el gozo de reconciliarse con Dios y de palpar su perdón. Eso es verdadera felicidad. Nada en esta vida, absolutamente nada te puede dar más felicidad que eso. Estar bien con Dios. Estoy en paz con Dios y eso es algo que te hace explotar el corazón de gozo. No hay otra cosa creada, ni persona, ni cosas que pueden darte esa felicidad. Ahora, hay algo que puede estorbar eso, y es el pecado, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene que ser resuelto. Esa es la pared que impide que las bendiciones, que el gozo de Dios llegue a tu vida y vos te sientas muy feliz. Pero si este es quitado, cubierto, perdonado, entonces el hombre tiene acceso a las más ricas bendiciones que de Dios proceden, incluyendo el gozo, que es lo que quiere hablarnos también David, ¿no? El gozo de ser perdonado. Así que vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, el perdón de los pecados trae verdadero gozo. En primer lugar, prestemos atención a la experiencia de David con el perdón. Versos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, el salmista podría haber dejado para lo último, pienso yo, así como frutilla del postre, el momento en el cual él experimenta el gozo, ¿no? Pero por alguna razón él es lo primero que menciona. A lo mejor por el mayor impacto que tuvo en él. De una condición paupérrima pasó a un momento inexplicable de gozo. Por eso comienza diciendo bienaventurado, feliz, dichoso, cuán feliz aquel que le ha sucedido esto. Es obvio que él ahora es un hombre sensible al pecado, ¿no? Pero sobre todo más sensible al hecho de ser perdonado por Dios. Es decir, mayor que su pecado es la gracia de Dios. Y así comienza el poema. Bienaventurado, dichoso, cuán feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado
y a quien Jehová no culpa de iniquidad, ¿no? Con respecto a esta palabra que tantas veces encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, bienaventurado, Vine dice que el término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos, bendecidos por alguien superior. La mayoría de los pasajes, aquel superior que otorga este beneficio es Dios, obviamente. Ahora, no en todos los contextos implica que el bienaventurado se siente feliz. Por ejemplo, Job 5:17, yo lo leo. He aquí, bienaventurado, le dicen a Job sus amigos, es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es dichoso por ser castigado por Dios, porque según Hebreos 12, Dios solo castiga a quienes son sus hijos. Pero difícilmente se sienta, por lo menos en ese momento de disciplina, feliz, ¿no? Pero luego dice el escritor de Hebreos que él podrá experimentar un fruto apacible de justicia. Una implicación también detrás de bienaventurado es que Dios está preocupado, interesado por esa persona. ¿Sí? Por eso es bienaventurado. Ahora, en este contexto, bienaventurado implica gozo, satisfacción, alegría, bendición. Como si el salmista dijera, recontra feliz será aquella persona que ha resuelto su problema mayor con Dios. El pecado, ¿no? Noten cómo estos, en realidad es un mal, pero estos tres males que nos ofrece David, él ofrece también tres remedios, tres soluciones. El primer mal es la transgresión y la solución, el remedio, es el perdón. Algunos aportes. La idea detrás de transgresión es cruzar una línea, desafiar a la autoridad. Transgresión es el acto de rebeldía consciente en contra de la voluntad de Dios. Descarriarse voluntariamente de una vida santa y por tanto de rebelión. De hecho, esta palabra en el Antiguo Testamento, del hebreo pesha, por lo general se traduce como rebelión. Es una acción voluntaria con la cual uno se rebela contra Dios. Salmo 51:1, también David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Isaías 53:8, pasaje que habla sobre el Mesías, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión, es decir, la transgresión, el pecado voluntario de mi pueblo fue herido. Ahora, ¿cuándo David cometió transgresión? ¿Cuándo él voluntariamente decidió pecar, descarriarse? Bueno, todo lo que hizo con Urías y Betsabé no fue por presión de otros, ¿no? Fue voluntario, completamente. Él decidió hacerlo. Voluntariamente David cruzó la línea del pecado al acostarse con Betsabé. Voluntariamente embriagó a Urías también. Voluntariamente pidió a Joab, el capitán del ejército, que pusiera a Urías al frente de la batalla, que lo dejaran solo, así él terminaba muriendo y él terminaba quedándose con su mujer. Todo lo hizo voluntariamente. Luego, en su arrepentimiento, en el Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, es decir, reconozco esa transgresión voluntaria contra Dios. Por eso luego dice en el verso 4, contra ti solo he pecado. Él sabe que fue contra Dios la rebelión. Siempre, hermanos, la transgresión es voluntaria. Acá no va eso de, y bueno, ¿quién la mandó a esa mujer a bañarse ahí al aire libre? No tenía otro lugar donde ir a bañarse. Si sabe que yo subo a la terraza. No podía decir eso David. Justo dejaron plata ahí y yo la agarré sin querer porque tengo esa debilidad. Es que la chica comenzó a escribirme y yo caí como un chorlito. Dice. O como Adán, ¿no? La mujer que me diste me dio del fruto y yo no quería comer, pero para no dejarla sola terminé comiendo. No. El primer paso para alcanzar el gozo del perdón es reconocer nuestra rebelión, ¿no? Nuestro pecado contra el Señor es voluntario. Difícilmente a los que estamos acá sentados nos suceda aquello que le ha sucedido a los mártires del Señor, que han sido sometidos a mucha presión, que blasfemen contra el Señor. No creo que nos pase, a lo mejor sí, pero acá desobedecemos y quebrantamos los mandamientos de Dios voluntariamente, sin presión de otros. Voluntariamente vas a los lugares que no tenés que ir, o alguien te apuntó con un arma y dice, andá a ese lugar que... No, nadie lo hizo eso.
Voluntariamente cruzás la línea de lo que es lícito y voluntariamente tenés ciertos vicios también. Todo es voluntario. Y el remedio para esto es que esa transgresión sea perdonada. Que el Señor quite de ti esa carga pesada. Como cuando Cristiano, el personaje que John Bunyan creó en su libro El progreso del peregrino, se encuentra con la cruz y esa carga pesada, una mochila que tenía en las espaldas, se despoja y se cae ahí en la tumba. Y él siente un alivio tremendo. Esa es la solución a la transgresión, que el pecado sea quitado. Lo segundo que menciona el salmista es el pecado y la solución, el remedio, que sea cubierto. Pequeños aportes. Pecado es el término genérico que designa la ofensa y el caminar fuera de los designios divinos. Es una definición, sería errar al blanco, eso es pecado. Algunos dicen que en Jueces 20:16 ilustra perfectamente el significado del pecado. Había 700 hombres benjamitas escogidos que arrojaban una onda con su brazo izquierdo, eran zurdos, a un cabello y no erraban, dicen. Es una hipérbole, ¿no? Pero es una buena definición, no errar. Luego en el Nuevo Testamento tenemos otra definición de pecado, infracción de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Alguien más dijo, el pecado es una cosa odiosa, las tonterías o el vómito del diablo, la corrupción de un alma muerta, la inmundicia de la carne y el espíritu. Por lo tanto, consíganle una cubierta. Fin de la cita. El pecado debe ser cubierto, acá dice David, oculto a la vista. Es odioso y abominable y debe ser puesto fuera de la vista. Y eso es lo que hace Dios cuando perdona nuestros pecados por los méritos de Cristo. Cubre nuestros pecados y no se ve mal. Tercero, iniquidad. La solución, el remedio es que Dios no inculpe. Bueno, el significado de iniquidad básicamente indica una ofensa intencional o no en contra de la ley de Dios. Y el hecho de que Dios no te culpe implica la cancelación de una deuda. Los tres términos para definir el pecado son casi iguales, ¿no? Pero en varias oportunidades encontrás en las Escrituras que el que escribe hace una distinción y menciona las tres cosas juntas. Éxodo 34, Dios mismo proclamó delante de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y aquí va, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Cuando te es perdonado tu pecado, cubierto, quitado sobre ti, es entonces cuando puedes considerarte un bienaventurado y disfrutar también de esa bienaventuranza que ahora tenés, ¿no? Tu corazón se va a llenar de alegría. Ahora, no piensen que perdonar, cubrir e inculpar suceden en diferentes momentos de la vida cristiana, ¿no? Todo sucede en un momento. No que alguien diga, bueno, Dios perdonó mi transgresión, pero ahora falta que no me inculpe y que cubra mi pecado. No es así, ¿no? Cuando uno viene al Cristo en arrepentimiento y fe, todo esto sucede en un momento, al instante. Se borra tu pecado, así de una. Son distintas maneras de describir un mismo acto. Bueno, nos queda también, bienaventurado sería el hombre en cuyo espíritu no hay engaño, la última parte del versículo 2. Feliz, dichoso, favorecido por Dios, aquel que es honesto, sin apariencia falsa, sin hipocresía, donde el arrepentimiento ha sido sincero y real. Esa es la idea de David, ¿no? Y él nos dice desde su experiencia, tenés que ser honesto, no la mandés cambiada. No, fue sin querer. Todos somos pecadores. Un momento de debilidad espiritual, ¿quién no lo tiene? No. Reconoce tu pecado, reconoce que fue voluntario, sé honesto con Dios. Charles Spurgeon dice, la lección del conjunto es esta, sé honesto. Pecador, que Dios te haga honesto, no te engañes. Confiesa con franqueza delante de Dios. Ten una religión honesta o no tengas ninguna. Ten una religión del corazón o no tengas ninguna. Deja a un lado la mera vestidura y el manto de piedad y deja que tu alma esté bien por dentro. Sé honesto. Fin de la cita. Eso es lo que hizo David cuando él fue confrontado
por el profeta Natán. Si bien pasó un año encubriendo su pecado, cuando el profeta, por medio de una ilustración hipotética, le dice, este sos vos, esto es lo que hiciste. David dice, 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso fue todo. Y Natán le responde, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si querés experimentar el verdadero gozo en tu vida, el gozo de ser perdonado, cumplí con tu parte. Tu parte no es expiar el pecado, no podés hacer eso. Tampoco hay sacrificio que puedas hacer que sume ante Dios. Dios solamente espera una cosa, que seas honesto y reconozcas tu pecado. Pequé contra Jehová. Eso fue todo lo que hizo David. Y ahí mismo llegó la respuesta de Dios, tu pecado ha sido remitido ya. No hay más nada que hacer. Eso es todo. Dios se encargará de perdonar, cubrir y cancelar la deuda. Y si el problema del pecado es resuelto, el gozo será el resultado, el alivio de haber llevado una carga pesada, una conciencia tranquila y libre de tormentos. Eso sucede cuando Dios te perdona. Pero mientras no hagas esto, en segundo lugar veamos las consecuencias de encubrir el pecado. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tremendo lo que le pasó a este hombre, ¿no? Por encubrir su pecado. Eso es exactamente lo que describe el Proverbio 28:13, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará. Eso es lo que le pasó a David por encubrir. Más el que los confiesa y se aparta es lo que le pasó luego. Alcanzará misericordia. Exactamente. Ahora es difícil poner en palabras, ¿no?, lo que este hombre experimentó en su interior y también en su exterior, en su físico. Aparentemente algo le pasó. Él decidió no confesar su pecado, él decidió dejar pasar el tiempo. Y todo parece indicar que algún tipo de enfermedad le afectó también en el físico, ¿no? Si sabemos nosotros una cosa, el estado de ánimo contribuye mucho a eso, ¿no? Imagínate el estrés que genera llevar una doble vida delante de Dios, ¿no? Tremendo. De alguna manera lo hicieron sentir a David como alguien al que se le envejecieron los huesos. Es decir, estaba sin fuerzas, se quejaba, gemía, pero no largaba el pecado. No lo confesaba y así estuvo meses y meses. Ahora que ya pasó, él reconoce que fue la mano de Dios sobre él. Se agravó sobre mí tu mano. Es decir, no fue la consecuencia propia del pecado, sino la disciplina del Señor, apretando a su siervo hasta que largara todo lo que tenía dentro y lo confesara a Dios. Ahora, lo que le sucede es algo tremendo que nadie quisiera pasar, ¿no? Me imagino pasar eso. Un tormento en la mente, en el cuerpo. Pero a la vez es algo bueno que te pase algo así. Estás loco, ¿no? Porque es bueno. La experiencia nos dice que es lo que le pasó a David, no le sucede a todo el mundo, ¿no? Claro que no. La gran mayoría de los hombres y mujeres viven cómodos con su pecado. No les afecta el adulterio, mentir, robar, engañar, fornicar, ni cometer cualquier pecado. No tienen un cargo de conciencia ni un peso por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Sin embargo, digo que es bueno el dolor de David, porque eso demuestra que él era un hijo de Dios y que Dios es fiel a su pacto y ni siquiera iba a ser frustrado por el pecado de su siervo, iba a seguir hacia adelante. Digo más, Dios solo disciplina a quienes son sus hijos. El resto, según Hebreos, son bastardos y van a recibir la condenación en el infierno. De hecho, es un acto de misericordia de Dios afligir a su siervo, que esté mal en todas las áreas de su vida. Así, él se puede volver a él en arrepentimiento. Recuerdo hace años, con mi esposa estábamos en el ministerio de jóvenes mayores. Bueno, estábamos en el parque y una de las consignas era que los jóvenes nos dijeran qué habían leído, no recuerdo si en el día o durante la semana. Y algunos respondieron, no leí nada. Y, bueno, está perfecto. Y una joven respondió, Proverbios. Proverbios fue lo que leí. Bueno, pasaron los días, las semanas, y después nos mandó un mensaje, dice,
me quiero disculpar porque mentí. No leí nada de eso. Y me pareció muy bueno eso. ¿Por qué? A los creyentes el Espíritu de Dios trae convicción de pecado. Y como que no podés estar tranquilos. No podés. Como David y como esta joven que mencioné. Sabés que ofendiste a Dios y eso te vuela la cabeza. Dejaste pasar unos días, meses, un año, a ver si eso se iba de la mente, pero no se va hasta que lo confieses. Y si eso no sucede y tu conciencia de alguna manera está tranquila con el pecado, esa, mis queridos hermanos, es una triste condición. Es una triste condición. Que alguien se sienta cómodo con el pecado estaría indicando que no es verdadero creyente. Porque aquellos que son hijos de Dios, tarde o temprano el Señor lo disciplinará y su Espíritu traerá convicción de pecado a tal punto que la persona vuelva a Él en arrepentimiento y fe. No sé cuánto tiempo puede pasar, pero al menos acá tenemos un panorama. Pasó un año este hombre. Después vino Dios. Y esa es la gran diferencia entre pecadores, ¿no? Están aquellos que fueron perdonados y que les duele pecar contra Dios. Son conscientes que por su pecado el Hijo de Dios fue a la cruz. Y también están aquellos pecadores que aman pecar porque tienen la conciencia cauterizada. Y así se divide la humanidad. En pecadores perdonados y pecadores condenados, ¿no? Por eso, si sufrís las consecuencias de tu pecado, da gracias a Dios. Arrepentite, volvé a Él y ordená las cosas. No lo encubras más porque solo te haces daño a vos mismo. Y te enfermás y tu cabeza da 1000 revoluciones. Mejor venir a Dios directamente. David dijo, mientras callé, mientras no confesé, me quise hacer el pillo. A lo mejor Dios, con tantos pecados que los hombres cometen, se olvida del mío. O mi pecado comparado al de los otros no es tan escandaloso. Mirá lo que hizo aquel. Para Dios el pecado es pecado. Y cualquiera que diga fato a su hermano va a ser condenado. No, él no hace una diferencia. Y él no tiene consideración por quién lo comete. Es decir, Dios no hace acepción de personas ni acepción de pecado. Ah, bueno, es mi siervo David. Yo lo puse como rey. Y es un hombre conforme a mi corazón. No le dejo pasar esto. No es así. Lo disciplinó. Y duramente. Sufrió un montón. Él es muy limpio de ojos y no puede ver el mal. Pienso que para un verdadero creyente no hay peor cosa que tener la comunión rota con el Señor. Eso no es vida. Estar mal con aquel que me amó y entregó a su Hijo por mí no puede ser. Aunque también tenemos que decir una cosa, que es cierta, ¿no? El pecado es muy enceguecedor, muy enceguecedor. A tal punto que necesitamos que la misma persona a quien hemos ofendido nos contriste para volvernos a Él. Por eso digo, ojalá que de alguna manera nosotros también suframos así cuando ocultamos nuestro pecado. Eso contribuye a que nos volvamos a Dios, ¿no? El sentirnos de esa manera. Pablo decía a los Corintios que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, pensando nosotros, también deberíamos tener en cuenta, ¿no? Si las frustraciones que tenemos, la amargura, el peso en la conciencia, depresión, o aún alguna enfermedad en el cuerpo, no se deba a que estamos huyendo de Dios con algún pecado que no queramos confesar y dejar a sus pies, ¿no? Puede ser también. Siempre está bien mirarnos. A veces podemos engañarnos creyendo que el tiempo borrará automáticamente nuestros pecados. O como no hemos hecho daño a otro con nuestro pecado, bueno, de alguna manera no requiere arrepentimiento. No es así, ¿no? David sabía que había pecado contra Dios y tenía que arrepentirse. No hay que huir de Dios, hay que huir a Él. Y esto nos lleva al tercer punto. La confesión como medio para obtener el perdón. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, mientras que David permanecía en silencio y ocultaba su pecado, eso solo le trajo dolores y tristeza. Confesarlo le trajo tremenda bendición, el perdón y la restauración. Qué contraste, ¿no? Entre una cosa y la otra. Ahora, si uno se pone a pensar, el camino para alcanzar el gozo es muy sencillo, ¿no?
Porque Dios no nos pide demasiadas cosas, ni sacrificios que nosotros no podamos hacer, ni cosas imposibles. Él no nos pide hacer una caminata como penitencia, ni agarrar un cordero y llevarlo al templo a sacrificarlo. Y con lo que vale la carne hoy en día, hacer eso nos parte al medio. Pero no, nada de eso. No nos pide dinero, no nos pide nada a cambio del perdón y el gozo. Solo se espera de nosotros que confesemos nuestros pecados, que pidamos perdón de forma sincera y Él se encarga del resto. Él toma nuestro pecado, lo echa en lo profundo de la mar y se acabó. Él quita la amargura provocada en nuestros corazones por el pecado e implanta gozo y comunión con Él. Él lo hace todo. Solo se espera de nosotros honestidad, ¿no? Y decir como David, he pecado. Pero es nuestra la responsabilidad. Mi pecado te declaré, mi iniquidad, mis transgresiones. No fue Betsabé quien hizo la confesión una vez que ya David la había tomado por esposa. Está muy bien que otros oren para que fulano se arrepienta o vuelva a Dios, pero es fulano quien tiene que arrepentirse y volverse a Dios y confesar. El pecado es propio, así también la confesión. Y noten que tiene que ser a Dios a quien confesamos. Está muy bien también confesarnos nuestras ofensas y pecados unos a otros. Eso nos ayuda a rendir cuentas, nos ayuda a que otros también puedan llevar la carga que nosotros tenemos. Pero el que tiene la potestad de perdonar pecados es Dios. Entonces, primeramente tenemos que ir a Él. Pienso que de nada te sirve ir a un psiquiatra y contarle lo que está pasando. Eso no va a cambiar la realidad de tu corazón. Pero sí va a cambiar si vas a Dios y le decís, he pecado. Todo esto es por mi pecado. Mi matrimonio está así por mi pecado. Estoy así con mis hijos por mi pecado. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Estoy así porque, bueno, mirá lo que me hizo aquel. Yo reaccioné mal y bueno. Qué difícil que decir he pecado. Mejor ir a la fuente donde hay un manantial de perdón que fluye hacia tu corazón y te hace explotar de gozo. Ahora, que nadie crea tampoco que la confesión es un simple ejercicio que uno realiza como para, lograr convencerlo a Dios de que estaba mal y Él me da sus bendiciones, ¿no? No es así. Esto requiere fe, convicción de pecado, genuino arrepentimiento, que nadie crea que Dios puede ser burlado. Muchos en la Biblia han dicho, he pecado, y hoy están condenados en el infierno. Faraón, Judas, son personas que han dicho, he pecado. Judas dijo, he pecado entregando sangre inocente, y cambió algo, ya estaba condenado. Sé honesto y confiesa. Tiene que haber sinceridad de parte del penitente y confianza en quien se acerca. No hagamos como nuestros primeros padres, que después de desobedecer a Dios, oyeron escondiéndose entre los árboles, porque la voz de Dios estaba ahí en el huerto, tremendo. No hagamos como Caín, cuando mató a su hermano Abel y Dios le preguntó por él, este respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué sé yo dónde está? Cuando él había sido el responsable de la muerte, ¿no? No hagamos como Acán, que tomó el botín de Jericó y lo escondió creyendo que nadie lo veía. Hagamos como el hijo pródigo cuando tuvo convicción de pecado. Dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre, que haga lo que tenga que hacer conmigo. Pero se ve que este hombre también desconocía el corazón de su padre, ¿no? Y en su regreso, ahí encontró perdón. A veces nos sucede lo mismo a nosotros. ¿Cómo voy a ir a Dios después de todo lo que hice? Pero sí, es mejor ir a Él, ¿no?, que huir de Él. Hagamos ahora como David. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tremendo. A veces nuestro concepto de Dios es que Él está con el rebenque, listo para sacudirnos la espalda cuando hicimos pecado, ¿no? Le fallé y ahora me va a dar con todo. Y nada que ver. Dios está con los brazos abiertos. Yo te perdono. Yo voy a cubrir tu pecado. No lo miraré. Yo voy a cancelar esa deuda que tenés conmigo. Pero tiene que haber confesión. Alguien dijo, el pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con el pecado es confesarlo a Dios. Señor, esto hice, perdóname.
y quitá mi culpa. Y Él lo va a hacer. Alguien más aportó: en un sentido muy verdadero, el pecado imperdonable es el pecado no confesado. Fin de la cita. Todo lo ha de perdonar Dios, ¿no? Todo lo ha de perdonar. Bueno, todavía hay misericordia del Señor para perdonar, pero son necesarias las palabras de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pensaba en la letra que cantaban las hermanas recién en el cántico, y viendo acá la mesa del Señor también, y digo, qué gozo, qué gozo. Todo gratuito, para nosotros sí, pero para el Hijo de Dios no. A Él le ha costado mucho, su propia vida. Alguien fue clavado en una cruz en nuestro lugar para que nosotros recibamos el perdón de pecado. Pedro, predicando a Cornelio y a su familia, decía en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fue por su mérito, fue por su sacrificio que hoy podemos experimentar el verdadero gozo, el gozo de ser perdonados y tener comunión con Dios. Eso es verdadera alegría. Por eso, querido amigo, más allá de lo que hiciste en tu pasado o de lo que estás haciendo ahora, si venís a Cristo en arrepentimiento y fe, Él perdonará tus pecados, tu iniquidad, tus transgresiones voluntarias contra Él, te hará una nueva criatura y vas a poder disfrutar de Él. Y tu corazón va a reventar de gozo al tener comunión con Dios. Qué impresionante. A veces no hemos valorado tanto el perdón que hemos tenido, ¿no? Y cómo está disponible para nosotros. Por favor, mis queridos hermanos, no huyamos de Dios. Vayamos a Él, si Él nos va a perdonar y nos va a limpiar, ¿no? Bueno, vamos a orar.